La Organización Mundial de la Salud dijo que el récord de muertes por el coronavirus o COVID-19 no significa un agravamiento de la epidemia. La provincia de Hubei, donde se originó el brote en China, registró 242 personas muertas en 24 horas, el aumento más rápido en el recuento diario desde que se identificó el virus, luego de un cambio en los métodos de detención. Hasta el momento, la enfermedad deja 1.367 muertos y más de 59.000 infectados. Golpe para el presidente Donald Trump en el Senado. 8 senadores republicanos votaron junto con los demócratas a favor de impedir que el mandatario pueda tomar acciones militares contra Irán sin consultar al Congreso. Trump anunció que utilizará su poder de veto. Tenemos reporte desde Washington. Remesón del gabinete de gobierno en Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson reorganizó sus ministerios en un cambio que refuerza su poder y con el que pretende mantener el control político de cara a la negociación con la Unión Europea tras el Brexit. Tenemos información desde Londres. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En tan solo 24 horas, China superó el récord de muertes por el coronavirus y registró más de 14.000 casos de nuevos contagios. Los expertos adoptaron una nueva forma de diagnosticar la enfermedad a través de la cual se podría descubrir más casos, por lo que la Organización Mundial de la Salud dijo que no se trata de un agravamiento de la enfermedad. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. China registró un récord de muertes diarias por COVID-19 o coronavirus. Solo en 24 horas, 242 personas murieron en la provincia de Hubei, donde se originó el brote, y además se confirmaron más de 14.000 nuevos contagios. Pero la Organización Mundial de la Salud aclaró que no se trata de un agravamiento de la epidemia, sino que estos números se descubrieron tras la adopción de una nueva forma para detectar la enfermedad. Inicialmente se realizaban pruebas de laboratorio con kits que escaseaban en la región y ahora se aplica el diagnóstico clínico. La adopción del diagnóstico clínico ayudará a los médicos a tratar más pacientes. Podemos incluir una gran cantidad de pacientes sospechosos cuyos síntomas se ajustan a los criterios de diagnóstico clínico y tratarlos como casos confirmados. Pero a pesar de la alarmante cantidad de casos confirmados, también se han recuperado cerca de 6.000 pacientes. No obstante, el temor por la epidemia sigue impactando negativamente la economía en distintas partes del mundo. Este jueves hizo que Wall Street cerrara en rojo. La incertidumbre es demasiado grande para hacer pronósticos o proyecciones específicas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de ver varios escenarios posibles y cómo se desarrollan. Barcelona canceló el Mobile World Congress, el evento más importante del mundo en el sector de las comunicaciones, y la demanda de vuelos hacia China sigue disminuyendo. Líderes de la OMS advirtieron que lograr una vacuna podría tomar hasta 18 meses. En otras noticias, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que impide al presidente Donald Trump atacar militarmente a Irán sin contar con la autorización del Congreso. Los senadores votaron 55-45 a favor de la medida que fue propuesta por la legisladora demócrata de Michigan, Elissa Slotkin, una exanalista del Pentágono y de la CIA. Llama la atención que 8 senadores republicanos se sumaron a los demócratas. Para ampliar esa información, saludo en ese momento a nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda. Diana, buena noche. Le pregunto qué significa que los republicanos se hayan unido para votar contra el presidente Donald Trump. Hola, buenas noches. Bueno, esto básicamente significa o muestra el descontento no solo de los demócratas, sino también de varios legisladores republicanos frente a que el presidente Trump haya tomado decisiones militares en contra de Irán sin consultar con el Congreso previamente, por lo menos 48 horas antes, como es lo acostumbrado. Por eso vimos que 8 legisladores republicanos se sumaron a los demócratas y esto también muestra pues el desacuerdo frente al ataque que llevó a cabo el presidente para acabar con el líder de las Fuerzas Armadas de Irán y también la respuesta que esto generó hacia las fuerzas estadounidenses en la zona. Ahora, ¿cómo va a prosperar esta votación y qué va a pasar cuando lo llegue al escritorio del presidente Donald Trump? Bueno, básicamente lo que se espera ahora es que vaya a votación en la Cámara de Representantes, que es de mayoría demócrata, y que allí vote de nuevo de manera
a favor, digamos, de este proyecto de ley. Después pasaría a firma del presidente Donald Trump y en este momento el mandatario, por lo menos al día de hoy, dijo que lo vetaría porque simplemente esto muestra debilidad frente al mundo y frente a la autoridad que tiene el presidente de los Estados Unidos. Pero es un fuerte mensaje que envía el Congreso para evitar que el presidente actúe de manera autónoma sin consultar con los legisladores frente a acciones militares como estas. El Congreso, Diana, y además el Senado, que votó a favor del presidente Donald Trump para absolverlo con el impeachment, y ahora da un revés con este veto al presidente Donald Trump con respecto a Irán. Diana, gracias. Muy buena noche para usted. Nosotros continuamos con más información aquí en el estudio. Cambiamos de continente. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson anunció la reorganización de su gabinete. Entre los ministros que salieron de sus cargos se encuentran Julian Smith, quien ayudó a poner fin a 3 años de estancamiento político en Irlanda del Norte, así como el fiscal general Geoffrey Cox y la ministra de Negocios Andrea Leadsom, entre otros. Además, el ministro de Finanzas Sajid Javid anunció inesperadamente su renuncia. Ya fue reemplazado en el cargo. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, con los detalles. La gran sorpresa de esta jornada ha sido la renuncia forzada del ministro de Finanzas Sajid Javid, quien era considerado el segundo hombre más importante de este país y ha revelado que tuvo que dar un paso al costado porque para mantenerse en su cargo se le condicionó despedir a sus asesores. Él dijo que eso era inaceptable, así que prefirió irse del gobierno. A las pocas horas fue anunciado su reemplazo, quien era el segundo en el Ministerio de Finanzas, Rishi Sunak, de 39 años, quien ya asumió. Se esperaba que durante esta jornada se hicieran algunos cambios mucho más ambiciosos, pero el primer ministro hizo apenas algunos ajustes dentro de su gabinete, pero con 2 polémicas. Despidió a 2 personas que eran muy cercanas a la ex primera ministra Theresa May, una de ellas el fiscal general Geoffrey Cox, quien ha sido reemplazado por Suella Braverman, y también Julian Smith ha sido reemplazado por Brandon Lewis. En el caso de Julian Smith es bien polémico porque se desempeñaba como el secretario para Irlanda del Norte y en el pasado había dicho, por ejemplo, que un Brexit sin acuerdo podría traer problemas para Irlanda del Norte, lo que dicen que irritó al primer ministro. Lo que podemos concluir de esta jornada de cambios es que Boris Johnson se ha quedado con un gabinete leal, un poco más confiable, en el que las voces de disenso serán pocas para sus planes de consolidar su estrategia para la salida del Reino Unido definitiva de la Unión Europea a finales de este año y también para su agenda interna. Ni miedo ni preocupación, esas fueron las palabras del líder ultraderechista de la Liga Italiana, Matteo Salvini, este jueves, después de una votación en la que los senadores levantaron su inmunidad. El hecho allanó el camino para un juicio contra el ex ministro del Interior, quien fue acusado de detener ilegalmente a más de 100 migrantes en el mar. Desafiante y despreocupado. A pesar de un posible juicio que podría terminar con su carrera política, el líder de extrema derecha, Matteo Salvini, se mostró tranquilo y seguro el jueves, declarando su inocencia y alegando que sus acciones estuvieron basadas en velar por la seguridad del país. No tengo ningún tipo de temor o preocupación porque me recuerdo a mí mismo y a otros que el artículo 52 de la Constitución italiana, sobre la cual juré como ministro, establece que la defensa de la patria es un deber de cada ciudadano, el cual es incluso mayor si eres ministro. Por lo tanto, pienso que protegí la seguridad, las fronteras y la dignidad de mi país y no creo que esto me conduzca a ninguna condena. Las palabras de Salvini son la respuesta a una votación del Senado que terminó con la eliminación de su protección legal frente a las acusaciones de que detuvo ilegalmente a más de 100 migrantes en el mar a bordo del Gregoretti. Los fiscales acusan al exministro del Interior italiano de traspasar la línea roja cuando obligó a la mayoría de los pasajeros a permanecer en condiciones infrahumanas a bordo del barco, con solo un baño para compartir entre todos. Los migrantes finalmente llegaron a la costa después de que la Unión Europea ayudase a negociar un acuerdo. Salvini dice que su postura de línea dura contó con el apoyo del primer ministro y el resto del gobierno italiano. Los días que bloqueé el barco antes del desembarco fueron resultados de una decisión conjunta, de acuerdo con Conte, Di Maio, Bonafede y Toninelli. Pero, si es necesario, hablaremos de ello en una sala de audiencias, y no hoy, pero es claro y evidente que fue una elección compartida. Pero los fiscales alegan que actuó solo.
Salvini podría enfrentarse hasta 15 años de cárcel si se le declara culpable al final del tortuoso proceso legal. Una condena también podría excluirlo de su cargo político, desvaneciendo sus ambiciones de liderar un futuro gobierno. Pasamos ahora con información de América Latina. En Perú, la ministra de Justicia renunció en medio de una polémica por una reunión de funcionarios de gobierno con representantes de la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagar sobornos en toda América Latina para obtener contratos. Ana Revilla dimitió luego de que el procurador denunciara que ella organizó el encuentro que se dio en el marco de la licitación para la construcción de un gasoducto. El procurador también renunció y, según medios de comunicación locales, ya son 4 los funcionarios que han dimitido esta semana. El lunes el ministro de Minas y Energía y hoy la ministra de Educación. El presidente Vizcarra dará un mensaje a la nación esta noche. Dictan prisión provisional a Emilio Lozoya en España. Lozoya se desempeñaba como exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y es pedido en extradición por el gobierno mexicano, que argumenta delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades españolas informaron que hay una solicitud formal de extradición de parte de México por un fraude de $280 millones. Lozoya estaría presuntamente implicado en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno está decidido a acabar con la corrupción. Nosotros nos propusimos acabar con la corrupción y es lo que estamos haciendo. No vamos a ceder en nada. Y Venezuela lleva a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves a Washington por crímenes de lesa humanidad debido a las sanciones económicas impuestas a su país. Según el funcionario, el documento entregado tiene datos estadísticos y hechos que reflejan los efectos de las sanciones en la población venezolana. Y cientos de mujeres salieron a las calles de Irak este jueves para exigir mayor inclusión femenina en el sistema político de ese país. Las manifestaciones tuvieron lugar en la capital, Bagdad, y en ciudades sureñas como Basora y Nasiriyah. Se trata de la primera protesta con perspectiva de género desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales masivas en octubre del año pasado. El presidente francés Emmanuel Macron visitó el glaciar conocido como Mar de Hielo, una zona emblemática de los Alpes franceses que está en riesgo de desaparecer por el calentamiento global. El mandatario asistió a la presentación de una oficina para la protección de la biodiversidad que ha sido criticada por la falta de presupuesto, informa César Rojas. Si la temperatura promedio de este lugar aumenta 3 grados centígrados, el 80% del glaciar desaparecerá para el final de este siglo. Eso indica un reciente estudio de la Universidad de Grenoble sobre la Mer de Glace, o Mar de Hielo, el glaciar más importante de Francia y uno de los 3 más grandes de los Alpes. Los guías de Chamonix, la población más cercana, recuerdan que a finales de los 80 bastaban 20 o 30 pasos para llegar a la superficie del glaciar. Hoy hay que descender cerca de 500 pasos. Lo más preocupante del fenómeno es que se está acelerando. En los últimos 10 años, cada incremento de la temperatura es más caliente que el anterior. Las olas de calor se están volviendo más cálidas y prolongadas. Hasta aquí llegó el presidente francés Emmanuel Macron, en parte para insistir en la importancia de la acción climática frente al calentamiento global. El presidente organiza un seminario para lanzar la nueva oficina francesa de la biodiversidad. Con respecto a la biodiversidad, a diferencia de la lucha contra el calentamiento global, el campo de acción sigue siendo la transformación de acciones públicas inacabadas. Y todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Es por eso que el año 2020 será un año decisivo para la biodiversidad. El sindicato de trabajadores de la nueva institución dice que la oficina tiene menos presupuesto que el que debería resultar tras la unión de las 2 entidades anteriores. Macron quiere hacer de la ecología una de sus banderas de gobierno. A un mes de las elecciones municipales y frente a uno de los ecosistemas más amenazados por la crisis climática, espera juntar manos que se sumen a su proyecto. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Hasta pronto.